hay algo que tengo que decirte hoy. Y no va a ser fácil, no va a ser cómodo, porque voy a tocar un tema que la mayoría de los predicadores evitan como si fuera la peste. Voy a hablar de ese error que muchos cristianos cometen día tras día, domingo tras domingo, año tras año, y ni siquiera se dan cuenta. Y lo peor, querido amigo, lo peor es que este error no solo afecta a tu vida, sino que contamina a toda la iglesia, distorsiona el evangelio y aleja a la gente del verdadero Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantos cristianos amargados? ¿Por qué hay gente que lleva décadas en la iglesia y cada vez están más duros, más críticos, más intolerantes? ¿Por qué hay creyentes que conocen la Biblia de memoria pero no tienen amor? Que predican la gracia pero viven en el legalismo. Que hablan de libertad pero están atados por cadenas religiosas que ellos mismos se fabricaron. Hoy vamos a desenmascarar ese error. Y te advierto desde ahora, si sos de los que se ofende fácil, mejor apaga esto y ponete a ver otra cosa. Porque lo que voy a decir va a incomodar a muchos, va a sacudir estructuras, va a romper moldes religiosos. Pero es necesario, porque la verdad siempre duele antes de sanar. Y si no sanamos este cáncer espiritual, vamos a seguir siendo una iglesia enferma que repele a los que necesitan a Dios. Escúchame bien esto que te voy a decir. El error espiritual más grande que cometen muchos cristianos hoy es el mismo que cometieron los fariseos hace 2000 años. Y ese error tiene un nombre: orgullo espiritual disfrazado de santidad. Sí, lo dije, orgullo espiritual. Ese veneno sutil que te hace creer que sos mejor que los demás porque vas a la iglesia todos los domingos, que sos más santo porque no haces esto o aquello, que estás más cerca de Dios porque cumplís ciertas reglas. Y lo más peligroso, que te da el derecho de juzgar, de señalar, de condenar a todos los que no viven como vos pensás que deberían vivir. Los fariseos eran expertos en la ley, conocían las escrituras de memoria, ayunaban, diezmaban, oraban en público, hacían todo lo que la religión requería. Pero Jesús los llamó hipócritas. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de muerte por dentro. ¿Por qué? Porque tenían religión pero no tenían relación. Tenían doctrina pero no tenían amor. Tenían forma de piedad pero negaban su eficacia. Y hoy, en el año 2026, seguimos llenos de fariseos modernos. Gente que se sienta en los primeros asientos de la iglesia pero tiene el corazón podrido. Gente que levanta las manos en adoración pero después destroza con la lengua al que no está a su altura espiritual. Gente que predica la Biblia pero vive negando el evangelio con cada acto de soberbia religiosa. Te lo voy a decir así de claro. Si vos pensás que sos mejor cristiano que otros porque cumplís ciertos requisitos religiosos, tenés un problema grave. Si mirás con desprecio al que está luchando con un pecado, al que está cayendo, al que todavía no llegó a tu nivel de santidad fabricada, entonces no entendiste nada del evangelio, porque el evangelio no es para los que se creen buenos, es para los quebrantados, para los rotos, para los que saben que sin gracia están perdidos. Ahora préstame atención, porque acá viene la parte donde muchos se van a sentir incómodos. El legalismo no siempre se ve como legalismo, no siempre viene con reglas obvias de no hagas esto o no hagas aquello. A veces el legalismo más peligroso es el que se disfraza de espiritualidad profunda. Yo he visto iglesias donde no te dicen explícitamente que no podés usar cierta ropa o que no podés ir a cierto lugar, pero hay una presión implícita. Una cultura de juicio silencioso. Te miran de cierta manera, susurran a tus espaldas, te hacen sentir que no sos suficientemente espiritual si no haces las cosas como ellos las hacen. Y lo peor es que muchos cristianos ni siquiera se dan cuenta de que están viviendo bajo legalismo. Piensan que están viviendo en santidad cuando en realidad están viviendo en esclavitud. Una esclavitud autoimpuesta que los hace miserables y que hace miserables a todos los que los rodean. Déjame explicarte algo fundamental. La ley de Moisés tenía 613 mandamientos, los fariseos añadieron 1521 enmiendas más para asegurarse de que no violaran ninguna ley. Convirtieron la relación con Dios en un campo minado donde cualquier paso en falso te podía hacer explotar espiritualmente. Pero Jesús vino y resumió toda la ley en 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Jesús simplificó. Los religiosos complican. Jesús liberó. Los religiosos se esclavizan. Jesús ofreció gracia. Los religiosos ofrecen un sistema de méritos donde nunca vas a ser lo suficientemente bueno. Y acá está la trampa mortal.
Cuando tu cristianismo se basa en cuánto haces, en cuánto te esforzás, en cuán perfecto te ves ante los demás, estás construyendo tu justicia propia. Y la justicia propia es lo opuesto a la gracia, es el rechazo del regalo de Dios. Es decirle, no necesito tu gracia, yo puedo hacerlo solo. ¿Sabes qué pasó con Judas? Judas no era un demonio, Judas era un legalista. Cuando falló, cuando se dio cuenta de que no podía cumplir con su propio estándar de perfección, no corrió a la cruz, corrió al templo. Fue donde los religiosos, y los religiosos no le dieron gracia, le dieron más condenación y se suicidó. Pedro, en cambio, también falló, negó a Jesús 3 veces, pero Pedro conocía la gracia. Entonces cuando falló, lloró amargamente, sí, pero no se rindió, porque sabía que con Jesús siempre hay una oportunidad más, siempre hay gracia, siempre hay restauración. La diferencia entre Judas y Pedro no fue la magnitud de su pecado, fue su comprensión de la gracia. Uno murió bajo la ley, el otro fue restaurado por la gracia. Voy a contarte algo que me pasó hace años. Yo estaba en una iglesia predicando sobre la gracia, hablando del amor incondicional de Dios, de cómo Jesús comía con pecadores y prostitutas. Y después del servicio se me acercó un hermano muy bien vestido, con su Biblia bajo el brazo, y me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: pastor, muy lindo mensaje, pero hay que tener cuidado, hay que mantener la santidad. No podemos andar mezclándonos con cualquiera. Y yo le pregunté, entonces Jesús se equivocó cuando comió con Zaqueo, el estafador. Se equivocó cuando tocó a la mujer con flujo de sangre que era considerada inmunda. Se equivocó cuando dejó que la prostituta le lavara los pies con sus lágrimas. Se quedó callado. Porque en el fondo lo que me estaba diciendo era, mantengamos nuestra imagen de gente santa. No le importaba realmente la santidad, le importaba la apariencia. Le importaba lo que los demás pensaran. Y esa es otra de las trampas mortales del error espiritual que muchos cometen. Viven para las apariencias, construyen una fachada religiosa impecable mientras por dentro están vacíos. Son como esos autos espectaculares que ves en la calle, brillantes, hermosos, pero cuando abrís el capó no tienen motor. Pura apariencia, nada de sustancia. Jesús le dijo a los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Traducción, se ven bien por fuera, pero están podridos por dentro. Y hoy tenemos iglesias llenas de gente que se ve bien, que habla bien, que sabe los versículos correctos, pero cuando los conocés de cerca, descubrís que su matrimonio es un desastre, que tratan mal a sus empleados, que critican a todo el mundo, que viven amargados. ¿Por qué? Porque están más preocupados por la imagen que por la transformación real. Están más preocupados por lo que piensan los demás que por lo que piensa Dios. Y Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Te voy a decir algo que tal vez te choque. Dios prefiere un pecador honesto que reconoce su necesidad de gracia a un religioso arrogante que se cree perfecto. Acordate de la parábola que contó Jesús. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo oró así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Que el publicano descendió a su casa justificado y el fariseo no. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa parábola destruye toda la religiosidad orgullosa. Le pega en la cara a los que se creen superiores espiritualmente. Porque en el reino de Dios no se trata de cuán bueno te ves, se trata de cuán consciente estás de tu necesidad de Dios. Otro síntoma de este error espiritual que muchos cometen es la enfermedad de la comparación. Compararse con otros para sentirse mejor consigo mismos. Bueno, al menos yo no soy como fulano que se divorció. Al menos yo no tengo ese pecado que tiene Mengano. Gracias a Dios que yo no caí tan bajo como ese hermano. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que hacía el fariseo en la parábola. Se comparaba con el publicano para sentirse superior. Pero Jesús dejó claro que esa actitud es repugnante para Dios. La comparación espiritual es veneno puro, porque cuando te comparás con otros siempre vas a encontrar a alguien que te haga sentir bien o mal.
Si te comparás con alguien que está peor que vos espiritualmente, te vas a llenar de orgullo. Si te comparás con alguien que parece estar mejor, te vas a llenar de envidia o de desánimo. Pero la realidad es que no fuimos llamados a compararnos con otros, fuimos llamados a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y vernos como realmente somos, pecadores salvos por gracia, no mejores que nadie, no peores que nadie. Simplemente necesitados de la misericordia de Dios cada día. Y acá viene algo que tengo que decir porque es fundamental. Cuando te comparás con otros y te sentís superior, estás anulando el Evangelio en tu vida. Porque el Evangelio dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No dice todos excepto los que van a la iglesia. No dice todos excepto los que leen la Biblia todos los días. Dice todos. Y si todos somos pecadores salvos por gracia, ¿quién soy yo para mirar al otro con desprecio? ¿Quién soy yo para sentirme superior? El único que tiene derecho de juzgar es Dios. Y lo interesante es que Dios, que sí tiene ese derecho, eligió no condenarnos sino salvarnos, eligió la misericordia sobre el juicio. Entonces, si Dios, que es perfecto y santo, eligió la gracia, ¿quién soy yo, pecador igual que todos, para andar juzgando y condenando? Hablemos de algo que está matando a la iglesia hoy, el espíritu crítico. Esa actitud de estar siempre buscando qué criticar, qué señalar, qué corregir en los demás. Y lo peor es que muchos lo disfrazan de celo por la verdad o defender la sana doctrina. Mirá, yo creo en la sana doctrina. Yo creo que la verdad importa. Pero hay una diferencia enorme entre corregir con amor y destruir con críticas. Hay una diferencia entre defender la verdad con humildad y atacar a los demás con soberbia. He visto cristianos que se la pasan en las redes sociales atacando a otros predicadores, buscando errores, sacando frases fuera de contexto, creando divisiones, y todo en nombre de defender la verdad. Pero lo que realmente están haciendo es destruir el cuerpo de Cristo. Están sembrando división, están alimentando su propio ego al sentirse guardianes de la ortodoxia. Pablo dijo algo muy fuerte en Romanos. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? En otras palabras, no te metas, no es tu problema. Cada uno dará cuenta a Dios por sí mismo. Ahora, escúchame bien porque acá hay un matiz importante. La Biblia sí nos llama a discernir, nos llama a cuidarnos de falsas doctrinas, nos llama a confrontar el pecado cuando es necesario. Pero hay una forma de hacerlo y hay una actitud al hacerlo. Cuando corregís a alguien, ¿lo haces con lágrimas o con satisfacción? Cuando señalás un error, ¿lo haces con humildad reconociendo que vos también sos vulnerable o lo haces desde un pedestal sintiendo que sos superior? Cuando hablas de los pecados de otros, ¿lo haces con dolor o con chisme? El espíritu crítico es como la lepra, se va extendiendo. Empieza criticando a un predicador, después criticas a un hermano, después criticas a tu pastor, después criticas a tu esposa y terminás criticándolo todo y a todos. Y en el proceso te volvés amargado, duro, insoportable. Y lo trágico es que la gente con espíritu crítico rara vez se da cuenta de lo que se ha convertido. Piensan que están haciendo un favor al cuerpo de Cristo señalando errores, pero lo único que están haciendo es alejar a la gente de Dios. Porque nadie quiere acercarse a un Dios representado por gente amargada y crítica. Otro aspecto de este error espiritual que muchos cometen es la ilusión del control. La idea de que si haces todo bien, si seguís todas las reglas, si orás lo suficiente, si diezmás fielmente, entonces Dios está obligado a bendecirte. Es como si Dios fuera una máquina expendedora. Poné tu moneda de obediencia y saldrá tu bendición. Pero Dios no es una máquina. Dios es un padre. Y un buen padre no funciona con transacciones. Un buen padre ama incondicionalmente. Un buen padre da porque ama, no porque el hijo lo merezca. Esta ilusión de control lleva a muchos cristianos a vivir aterrorizados. Piensan, si me equivoco, Dios me va a castigar. Si no oro suficiente, Dios no me va a escuchar. Si no doy el diezmo completo, Dios me va a maldecir. Y eso no es el Evangelio. Eso es esclavitud religiosa. El Evangelio dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada. Traducción, no hay nada que puedas hacer que haga que Dios te ame más. Y no hay nada que puedas hacer que haga que Dios te ame menos. Dios no te ama porque seas bueno. Dios te ama porque decidió amarte. Punto. Y esa es una verdad que la gente religiosa no puede aceptar,
Porque si es solo por gracia, entonces no tienen nada de qué jactarse. No pueden decir yo soy mejor que otros porque yo hago esto o aquello. La gracia nivela el campo de juego. La gracia dice, todos somos iguales delante de la cruz, todos necesitados, todos dependientes, todos sin mérito propio. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo salimos de este error espiritual que nos tiene atrapados? La respuesta es simple pero profunda. Tenemos que volver al Evangelio puro, al Evangelio de la gracia, al Evangelio que predicó Jesús. Y el Evangelio que predicó Jesús es radicalmente diferente al cristianismo que muchos practican hoy. Jesús no vino a fundar una religión de reglas, vino a ofrecer una relación de amor, no vino a crear una élite de personas santas, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mirá cómo trataba Jesús a la gente. Cuando la mujer adúltera fue arrastrada delante de él y los religiosos querían apedrearla, Jesús no la condenó. Le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Primero la gracia, después la corrección. Cuando Pedro lo negó 3 veces, Jesús no lo humilló públicamente, no le quitó el ministerio, no lo puso en disciplina eclesiástica, lo restauró, le dio otra oportunidad, le preguntó 3 veces, ¿me amas? Para sanar las 3 veces que Pedro dijo, no lo conozco. Cuando el hijo pródigo volvió después de gastarse toda la herencia en prostitutas y fiestas, el padre no le dijo, te lo dije, no le dio un sermón de 1 hora sobre la santidad, corrió a abrazarlo, mató el becerro gordo, hizo una fiesta. Ese es el corazón de Dios. Un corazón que anhela restaurar, no destruir. Un corazón que busca sanar, no condenar. Un corazón lleno de gracia. Y cuando entendés esa gracia, cuando la dejás penetrar hasta lo más profundo de tu ser, algo cambia. Dejás de ser religioso y te volvés agradecido. Dejás de juzgar y empezás a amar. Dejás de criticar y empezás a servir. Porque cuando sabes cuánto se te ha perdonado, no podés sino perdonar a otros. Cuando entendés la misericordia que se te ha mostrado, no podés sino mostrar misericordia. Ahora, antes de que alguien diga entonces, Dante está promoviendo el libertinaje, déjame aclarar algo. La gracia no es licencia para pecar. Pablo lo dijo claramente, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. La gracia no te da permiso para vivir como querés. La gracia te da el poder para vivir como debes. Es el amor de Dios el que te transforma. No las reglas religiosas. Cuando entendés cuánto te ama Dios, cuando experimentás su gracia en lo profundo de tu ser, no querés pecar. No porque tengas miedo del castigo, sino porque no querés lastimar a alguien que te ama tanto. Es como en un matrimonio, si tu esposa te ama incondicionalmente, si sabes que no te va a dejar pase lo que pase, ¿eso te da licencia para engañarla? Por supuesto que no. Al contrario, ese amor incondicional te motiva a ser fiel, te motiva a honrarla, te motiva a amarla de vuelta. Lo mismo pasa con Dios, su gracia no te empuja al pecado, te libera del pecado. Porque cuando experimentás amor verdadero, no querés hacer nada que dañe esa relación. Y acá está la diferencia fundamental. El legalismo dice no peques o Dios te va a castigar. La gracia dice no peques porque Dios te ama y el pecado te hace daño a vos y daña tu relación con Él. Uno es motivado por el miedo, el otro por el amor. Y el amor siempre es más poderoso que el miedo. Ahora voy a darte algunas preguntas para que te autoexamines. Porque tal vez estés leyendo esto y pensando esto es para otros, yo no tengo ese problema. Pero te desafío a que seas honesto con vos mismo. Responde estas preguntas con total sinceridad. ¿Te molesta ver a otros cristianos disfrutando cosas que vos te prohibís? Si te molesta que otros tengan libertades que vos no te permitís, ¿eso es señal de legalismo? ¿Sentís satisfacción cuando alguien que pensabas que era muy espiritual cae? Si hay una parte de vos que se alegra cuando otros fallan, tenés un problema serio de orgullo espiritual. ¿Pasás más tiempo criticando a otros cristianos que amándolos? Si la mayoría de tus conversaciones sobre la iglesia son críticas, ¿tenés un espíritu crítico? ¿Te sentís superior a cristianos que no han llegado a tu nivel espiritual? Si mirás con desprecio a los que luchan con pecados que vos ya superaste, no entendiste la gracia. ¿Tu cristianismo se basa más en lo que no haces que en lo que haces? Si tu identidad cristiana está definida por una lista de no hagas esto, estás en legalismo. ¿Te preocupa más lo que piensa la gente que lo que piensa Dios? Si vivís para mantener una imagen, estás viviendo en hipocresía. ¿Encontrás difícil perdonar a otros, pero esperás que Dios te perdone a vos? Si sos duro con otros, pero querés misericordia para vos,
estás siendo un hipócrita. Tu vida cristiana te está haciendo más amargado, más gozoso. Si después de años de cristianismo sos más crítico, más enojado, más intolerante, algo está muy mal. Si respondiste que sí a varias de estas preguntas, querido amigo, necesitas una revelación fresca de la gracia de Dios. Necesitas experimentar de nuevo el Evangelio como si fuera la primera vez. Quiero llevarte al Sermón del Monte por un momento, porque creo que muchos han malinterpretado lo que Jesús estaba haciendo ahí. La gente piensa que Jesús estaba dando un nuevo código de conducta, un estándar más alto de moralidad. Y sí, estaba dando un estándar alto, pero no era para que lo cumpliéramos, era para mostrarnos que no podemos cumplirlo. Escuchá lo que dijo Jesús. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te das cuenta de lo que hizo? Elevó el estándar a un nivel imposible. Porque si con solo mirar ya cometiste adulterio, entonces todos somos adúlteros, todos. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Si con solo enojarte ya sos culpable de asesinato, entonces todos somos asesinos. ¿Ves lo que estaba haciendo? Estaba destruyendo la justicia propia. Estaba mostrando que nadie puede cumplir con el estándar de Dios, ni siquiera los fariseos que se pasaban la vida tratando. Y luego dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto, como Dios. ¿Cómo es eso posible? No lo es. Y ese es el punto. Nunca lo vas a lograr por tu propio esfuerzo. Nunca vas a ser lo suficientemente bueno. Nunca vas a poder cumplir con el estándar de Dios. Por eso necesitamos gracia. Por eso necesitamos a Jesús, no porque seamos buenos, sino porque somos incapaces de serlo. El Sermón del Monte no era un manual de autoayuda, era una demolición de la confianza propia. Era Jesús diciendo, ustedes no pueden, por eso yo vine. Para hacer por ustedes lo que ustedes nunca podrían hacer por sí mismos. Cuando entendés eso, cuando realmente lo entendés, dejás de tratar de impresionar a Dios, dejás de tratar de ganar su favor. Y simplemente recibís la gracia, recibís el perdón, recibís la justicia que Él te regala. Y esa recepción te transforma más que 1000 años de esfuerzo religioso. La cruz es el gran nivelador. En la cruz no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para sentirse superior, porque la cruz dice que todos necesitamos salvación, todos necesitamos que alguien muera por nosotros. Si vos estuvieras lo suficientemente bien como para salvarte a vos mismo, Jesús no hubiera tenido que morir, pero Él murió. Y murió no solo por los pecados grandes, sino por todos, por el orgullo, por el juicio, por la hipocresía religiosa. La cruz expone nuestro corazón, muestra lo que realmente somos, pecadores desesperados por gracia. Y cuando te parás al pie de la cruz no podés sentirte superior a nadie. Porque estás parado en el mismo lugar que todos, en el lugar de los necesitados. Y es ahí, al pie de la cruz, donde el publicano y el fariseo se vuelven iguales. Donde el drogadicto y el pastor están al mismo nivel. Donde la prostituta y la mujer religiosa reciben la misma gracia. La cruz destruye el orgullo. La cruz mata la religiosidad. La cruz nos muestra que no somos mejores que nadie, solo somos amados. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo nos libramos de este error espiritual que nos ha tenido atrapados? Primero, tenemos que humillarnos, y cuando digo humillarnos no hablo de una humildad falsa. Hablo de reconocer genuinamente que sin Dios no somos nada, que cada día necesitamos gracia, que no tenemos nada de qué jactarnos. Santiago dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si querés experimentar la gracia de Dios, tenés que bajar del pedestal. Tenés que dejar de creerte mejor que otros. Tenés que reconocer que sos igual de necesitado. Segundo, tenemos que aprender a recibir gracia. Porque muchos cristianos no saben recibir gracia. Están tan acostumbrados a ganar, a merecer, a esforzarse, que cuando alguien les ofrece algo gratis, no saben qué hacer con eso. La gracia es un regalo. No la podés ganar. No la mereces. Solo la recibís. Y cuando la recibís, te cambia. Tercero, tenemos que aprender a dar gracia. Porque la gracia que recibís es la que das. Si recibiste misericordia, mostrá misericordia. Si recibiste perdón, perdoná. Si recibiste amor incondicional, amá incondicionalmente.
No podés vivir juzgando a otros cuando vos mismo vivís de la misericordia de Dios. Es una contradicción, es una negación del Evangelio. Cuarto, tenemos que enfocarnos en la relación, no en la religión. Dios no quiere tu ritual, quiere tu corazón. No quiere tu perfección externa, quiere tu rendición interna. ¿Cuánto tiempo pasas realmente con Dios? No cumpliendo un ritual de lectura bíblica, sino realmente conectándote con Él, hablándole, escuchándolo, dejando que te transforme. La religión te hace rígido, la relación te hace flexible, la religión te hace crítico, la relación te hace compasivo, la religión te llena de orgullo, la relación te llena de gratitud. Quiero terminar con una advertencia, porque sé que algunos van a leer esto y van a pensar esto es para los religiosos, yo no soy así. Pero el autoengaño es peligroso. Todos tenemos tendencias farisaicas. Todos somos propensos al orgullo espiritual. Todos podemos caer en el legalismo sin darnos cuenta. Por eso necesitamos revisarnos constantemente. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos examine. Y necesitamos rodearnos de gente que nos diga la verdad. Gente que no tenga miedo de señalar cuando nos estamos volviendo religiosos, cuando nos estamos volviendo críticos, cuando nos estamos volviendo orgullosos. Porque el peligro del error espiritual que estamos hablando es que es sutil. No te despertás un día siendo un fariseo, te vas convirtiendo en uno lentamente, un juicio a la vez, una crítica a la vez, un pensamiento de superioridad a la vez. Por eso tenés que estar vigilante, tenés que guardar tu corazón, tenés que aferrarte a la gracia con las dos manos y nunca soltarla. Quiero que hagamos algo juntos ahora. Quiero que ores conmigo. Y si detectaste en vos mismo algunas de las señales de este error espiritual, quiero que seas honesto con Dios, Él ya sabe. No le estás contando nada nuevo, pero necesitas reconocerlo, necesitas confesarlo, necesitas pedirle que te libere. Ora conmigo. Padre, vengo delante de vos reconociendo que he fallado. Reconozco que muchas veces me he sentido superior a otros, que he juzgado, que he criticado, que he vivido más preocupado por mi imagen que por tu gloria. Perdóname, Señor. Perdona mi orgullo. Perdona mi dureza de corazón. Perdona mi falta de misericordia hacia otros. Hoy elijo recibir tu gracia de nuevo, como si fuera la primera vez. Elijo recordar que sin vos no soy nada, que cada día necesito tu misericordia y te pido que me des un corazón como el tuyo, un corazón que ama, que perdona, que muestra gracia, que busca restaurar en lugar de destruir. Líbrame del legalismo, líbrame del orgullo religioso, líbrame de la hipocresía y ayúdame a vivir de tal manera que la gente vea en mí no a un religioso perfecto, sino a un pecador transformado por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo, si llegaste hasta acá, te felicito, porque este mensaje no fue fácil, no fue cómodo, pero fue necesario. Y ahora te toca a vos decidir qué vas a hacer con esto. Podés cerrar esta página y seguir viviendo como siempre, seguir juzgando, seguir siendo crítico, seguir viviendo en la religiosidad vacía. O podés tomar la decisión de cambiar, de buscar la gracia, de vivir en libertad, de convertirte en alguien que refleja el corazón de Dios. Y te digo algo, el mundo necesita cristianos llenos de gracia, no más religiosos críticos, no más fariseos modernos, sino gente que ama como Jesús amó, que perdona como Jesús perdonó, que muestra misericordia como Jesús mostró misericordia. Porque cuando la iglesia vive en gracia, se convierte en irresistible. La gente es atraída, los quebrantados encuentran esperanza, los perdidos encuentran un hogar. Pero cuando la iglesia vive en legalismo, repele, aleja, destruye. Entonces mi desafío para vos hoy es este: elegí la gracia todos los días, en cada situación, con cada persona. Cuando alguien falle, mostrar gracia. Cuando alguien peque, mostrar misericordia. Cuando alguien te decepcione, mostrar amor. No porque lo merezcan, sino porque así es como Dios te trata a vos. Y cuando vivís así, todo cambia. Tu matrimonio cambia, tus amistades cambian, tu iglesia cambia, tu vida cambia, porque la gracia es el poder más transformador del universo. Más que cualquier ley, más que cualquier regla, más que cualquier esfuerzo humano, la gracia te libera, te sana, te restaura, te transforma.
Así que mi oración es que este mensaje sea el comienzo de algo nuevo en tu vida, que sea el momento en que dejas atrás la religiosidad y abrazás la relación, que sea el día en que dejas de juzgar y empezás a amar, y que cuando llegues al final de tu vida, la gente no recuerde que fuiste un cristiano perfecto, sino que recuerden que fuiste un cristiano lleno de gracia, que amaste bien, que perdonaste mucho, que reflejaste el corazón de Jesús, porque al final del día eso es todo lo que importa. No cuánto sabías, no cuán perfecto te veías, sino cuánto amaste. Y el amor, querido amigo, siempre gana. Dios te bendiga, que su gracia te envuelva, que su amor te transforme y que su espíritu te guíe en este camino de libertad. Nos vemos el próximo domingo, pero mientras tanto viví en gracia, aferrate a ella y nunca, nunca la sueltes. Porque la gracia es todo lo que tenemos y es todo lo que necesitamos. Amén y amén.